Bienvenidos, salvaguardias. Hoy, en vuestro entrenamiento en búsqueda del conocimiento que os haga más poderosos, vamos a hablar de las décimas, las centésimas y las milésimas. Pero antes de entrar con esto, tenemos que repasar unas pocas cosas. Lo primero que tenemos que recordar es ¿qué es un número decimal? Un número decimal no es más que otra forma de representar los números racionales. Dejemos esto por escrito en una pizarra. Bien, como decía, un número decimal es una forma más de representar los números racionales. O sea, que es otra forma de expresar una fracción. Es lo mismo decir un medio, 1 partido 2, un medio, es lo mismo que decir 0,5. Esta es la expresión del número racional en forma de fracción y esta es la expresión del mismo número racional en forma de decimal. Son lo mismo. Distintas formas de expresar, distintas formas de decir un número racional. También tenemos otro ejemplo, 8 quintos. Es lo mismo que decir un sexto, 1,6. 8 quintos es igual que 1,6. Esta es la forma de fracción y esta es la forma decimal. Dicho con otras palabras, los números decimales son los infinitos números que hay entre dos números enteros. Porque esos son exactamente los números racionales. Los infinitos números, todos los números que hay entre dos números enteros. ¿Vale? Entre dos números enteros consecutivos. Así, por ejemplo, entre el número 2 y el número 3, puedo tener el 2,1, el 2,25, el 2,367, el 2,5. Todos estos números e infinitos más están entre el 2 y el 3. Todos estos números son los números racionales, que los puedo expresar como fracción o como decimal. Así que recordad, los números decimales, todos los números que hay entre dos números enteros consecutivos. Teniendo esto en cuenta, recordad que en los números decimales podemos distinguir tres partes. ¿De acuerdo? Están constituidos, la expresión decimal está constituida por tres partes. Veámoslo con este ejemplo, el 8,54. Bueno, en todo número decimal tenemos la parte entera, que en este caso es 8, que son los números que están delante de la coma. Tenemos también, por supuesto, la parte decimal, que en este caso es 54, y son los números que están detrás de la coma. Y por último, por supuesto, tenemos la coma, que es simplemente una marca que separa la parte entera de la parte decimal. Y puede tener distintas formas. Puede ser una coma, que iría aquí abajo, puede ser un apóstrofo, que entonces iría aquí arriba, o puede incluso ser un punto, que es lo que se usa en las calculadoras. Veréis que a mí, personalmente, me gusta más usar el apóstrofo, así que pongo la coma aquí arriba. Me parece que nos permite distinguirlo y no confundirlo con otros usos de la coma o del punto. Así que yo, personalmente, prefiero usar el apóstrofo. Pero cualquiera de las tres formas está bien. ¿De acuerdo? Aquí tenéis que es lo mismo 8 con la coma arriba 54, 8 con la coma abajo 54 y 8 con el punto 54. Todos son 8,54 o 8,54. Da igual dónde pongamos la coma. Para que entendáis mejor qué es un número decimal, veamos algunos ejemplos rápidos. Pensad en un examen en el que cada pregunta vale un punto. Imaginad que respondéis del todo bien 7 preguntas. Tendréis, por tanto, un 7. Pero también habéis tenido bien la mitad de otra pregunta. Por tanto, no llegáis al 8, pero tenéis más de un 7. ¿Y qué hay entre el 7 y el 8? Los números decimales. Como habéis tenido bien 7 preguntas y la mitad de otro, tendríais un 7,5.
¿de acuerdo? Sería un 7,5. O pensemos en la altura de una persona. Una persona que mide más de 1 metro, pero menos de 2 metros. ¿Y qué tenemos entre el 1 y el 2? Los números decimales. Así, podemos decir que una persona mide 1,6 metros. Que esto es exactamente lo mismo que decir 1,60 m, 1,6 metros. Ahora que ya tenemos claro el aspecto y el significado de los números decimales, pensemos que con los números enteros hablamos de decenas, centenas, unidades de millar, etc., que son números que obtenemos multiplicando la unidad, es decir, 1, multiplicando 1, la unidad, por distintas potencias de 10. O sea, una unidad por 10 son 10 unidades, que es una decena. Una decena por 10 son 100 unidades, que son una centena. Una centena por 10 son 1000 unidades de millar, perdón, son 1000 unidades, que son una unidad de millar. Y así podríamos seguir. Recordad que ya hablamos de los distintos órdenes de las unidades según donde estaban colocadas. Bien, pues esto mismo, esto que hacemos al manejar cifras más grandes que la unidad, también lo podemos hacer de forma similar usando cifras más pequeñas que la unidad, más pequeñas que 1. Y las obtenemos precisamente dividiendo la unidad, 1, entre distintas potencias de 10. Y así hablamos de los órdenes decimales. Y tenemos muchos órdenes decimales, según cuántos números pongamos por detrás de la coma. Pero vamos a ver nosotros básicamente 3, ¿vale? Tenemos las décimas. Obtenemos las décimas cuando dividimos 1 entre 10. Y ahí tenemos una décima, que se expresa 1 partido 10 o 0,1, ¿vale? Pensad que en nuestro caso, que estamos usando los decimales, lo normal es que usemos ahora esta expresión, 0,1. Esta es la expresión decimal, ¿vale? De las décimas. Las dos cosas son una décima, ¿vale? Simplemente ahora estamos trabajando la expresión con decimales. Y tened en cuenta que, como al dividir una unidad entre 10 tenemos una décima, eso significa que 10 décimas nos harán una unidad, ¿de acuerdo? Una unidad son 10 décimas. Sigamos, porque después tenemos las centésimas. Si dividimos una décima entre 10, tenemos una centésima. Se expresa como fracción 1 partido 100 o como decimal 0,01. Y veis que la décima tenía un solo decimal detrás de la coma y la centésima tiene 2 decimales detrás de la coma, 2 números detrás de la coma. ¿De acuerdo? Si hay 2 números detrás de la coma, centésima. Si hay un número detrás de la coma, décima. Y al igual que una unidad son 10 décimas, una unidad son 100 centésimas. 100 centésimas forman una unidad. Sigamos, porque si a su vez dividimos una centésima entre 10, tenemos una milésima. La milésima la podemos expresar en forma de fracción, como 1 partido 1000, un milavo, o con números decimales, como 0,001. Y veis que tenemos 3 números por detrás de la coma. Tenemos 3 decimales. Así que, si hay 3 números detrás de la coma, 3 decimales, hablamos de milésima. Si hay 2 números detrás de la coma, hablamos de centésimas. Y si hay un número detrás de la coma, hablamos de décimas. Y al igual que una unidad son 10 décimas y una unidad son 100 centésimas, una unidad son 1000 milésimas. ¿De acuerdo? Si juntas 1000 milésimas, tendrás una unidad. Y a la hora de leer los decimales, utilizaremos estas palabras. Así, imaginaos que en un examen sacáis
un 7,3. Bueno, podríamos decir entonces que habéis sacado un 7 con 3 décimas. Veis que son décimas porque solo hay un número detrás de la coma. Supongamos que en el examen habéis sacado no un 7,3, sino un 7,25. Pues entonces diríamos que habéis sacado un 7 con 25 centésimas. Y supongamos que sacáis un 7,175. Entonces diríamos que habéis sacado 7 con 175 milésimas. ¿De acuerdo? 7 con 175 milésimas. Milésimas porque hay 3 números detrás de la coma. 7 con 25 centésimas. Centésimas porque hay 2 números detrás de la coma. 7 con 3 décimas. Décimas porque solo hay un número detrás de la coma. Hay otros órdenes de decimales más pequeños por debajo de la milésima, cuando ponemos más de 3 decimales, cuando ponemos más de 3 números detrás de la coma. Pero por ahora, quedémonos aquí. Os voy a compartir una imagen que os sirva de resumen de todo lo que estoy contando de las décimas, centésimas y milésimas. Aquí tenéis la imagen que nos serviría de resumen de lo que hemos explicado hoy. Y hasta aquí el entrenamiento de hoy. Sed curiosos y cariñosos.